Semifinal del partido, chavales. El Inter se clasifica a la gran final de la Champions, eliminando al Fútbol Club Barcelona. Pues sí, amigos, se termina una de las mejores eliminatorias que hemos tenido, no solo en los últimos años, sino que en la historia de la competición. ¡Qué auténtica locura! Hoy teníamos un encuentro en el que se enfrentaba el Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos favoritos para llevarse la Champions League este año y conseguir el triplete, y el Inter de Milán, que si bien era un equipo que estaba haciendo una temporada bastante buena hasta el momento, sí que es cierto que las últimas semanas pues se ha descarrilado un poco y empezó a perder bastantes partidos tanto en la Copa Italiana como en la Serie A. Así que se suponía que el Fútbol Club Barcelona era muy favorito para pasar a la gran final en esta eliminatoria. Y hoy, chavales, finalmente ha ocurrido el milagro, lo que absolutamente nadie se esperaba. Primero de todo vamos a empezar hablando de las alineaciones. El Inter de Milán te salía con prácticamente la misma alineación que en el primer partido. Lo único es que esta vez a Lautaro Martínez le dio por jugar bien. El Fútbol Club Barcelona sí que es cierto que para este segundo partido tenía muchísimas más bajas. A la baja de Lewandowski y de Alejandro Valdé también se sumaba la de Jules Koundé, dejando la defensa muy mermada. Y yo creo que finalmente sí que se notó bastante en este partido que al Barça le hacía falta mejores jugadores en la defensa, ya que el Inter prácticamente todas las ocasiones que tuvo fueron gol. Y el partido arrancó con unos primeros 20 minutos de partido bastante aburridos. El Inter tenía el control absoluto del juego, generando bastantes ocasiones, pero eso sí, de muy poca trascendencia, ya que la gran mayoría eran tiros de Marcus Thuram que se iban a tomar por el culo. Hasta que por fin en el minuto 20 tenemos un pase espectacular de Denzel Dumfries a Lautaro Martínez, que tiene que rematar a portería vacía delante de Szczęsny, adelantando así al Inter de Milán en este partido que ya empezaba ganando desde los primeros minutos. Después de eso sí que es cierto que el Barça mejora un poquito, tampoco mucho la verdad, y cuando el Barça más dominio tenía del partido llega un posible penalti a favor del Inter. Cae en el área Lautaro Martínez, parece que es Cubarsí quien ha sacado el balón, pero no, finalmente el que toca balón es Lautaro Martínez y Cubarsí lo derriba. Así que para mí penalti de manual. He visto bastante gente quejarse, pero creo que aquí no hay ningún tipo de duda. El árbitro en un primer momento no lo pitó este penalti, pero desde que salió el balón el VAR le avisó de que había un penalti clarísimo. A mí la verdad, yo cuando vi la repetición me pareció tan claro que veía completamente imposible que no lo pitara, y acabó marcando Çalhanoğlu el 2-0 en el partido. Nos marchábamos al descanso con un Barça bastante mermado, bastante en la putísima mierda, un Inter que sin tampoco hacer ninguna locura estaba consiguiendo con su juego completamente marrullero domar al Fútbol Club Barcelona. Y de esta manera nos vamos directamente con la segunda parte, que aquí ya se volvió todo completamente loco. Me sorprendió bastante la verdad que el Barça saltara a este segundo tiempo sin hacer ningún cambio en el descanso, ya que la verdad es que el Inter estaba haciendo lo que le daba la gana con el partido y la primera parte fue un repaso táctico de Simone Inzaghi. Pero bueno, el Barça saltaba con los mismos 11 jugadores que abrieron el encuentro y la verdad hubo un cambio bastante radical. Este cambio yo creo que viene sobre todo de la inclusión de Eric García en la delantera. El defensa que este partido estaba jugando como lateral derecho de repente se empezó a sumar a los ataques, a rematar muchísimo a portería y acabó generando muchísimas ocasiones, ya que el Inter estaba acostumbrado en la primera parte a defender solo a 3 o 4 futbolistas si se sumaba Dani Olmo al ataque, y ahora con la inclusión de Eric García pues lo tenían por ahí moviéndose sin que nadie le defendiera. Y de esta manera fue como llegó el 2-1 para el Fútbol Club Barcelona. Un centro desde la izquierda de Gerard Langreo, que por cierto en esta segunda parte ha sido increíble, parecía Cafú, que remataba a la perfección Eric García medio de volea en el aire y acababa marcando el 2-1 para el Barça. Y en la jugada de ataque que viene inmediatamente después del Fútbol Club Barcelona, Gerard Langreo de nuevo vuelve a meter un centro espectacular en el que la defensa del Inter vuelve a dejar completamente solo, esta vez a Dani Olmo, que remata directamente a portería metiendo el 2-2 en el partido. Una auténtica locura. A partir de aquí pues tenemos un asedio de ocasiones del Fútbol Club Barcelona y un Inter muy malo que no conseguía defender estos ataques y estaba cada vez peor. Incluso tuvimos una de las ocasiones yo creo que más claras de todo el partido, donde hay un 3-1 contra Sommer. Eric García se queda completamente solo sin portero y termina mandando el balón directamente a las manos del portero, cuando tenía literalmente a la derecha toda la portería abierta para marcar el gol. Con estos dos goles prácticamente seguidos el Inter se caga por completo y decide cambiar una formación completamente defensiva, metiendo a futbolistas como por ejemplo Mateo Darmian y también cargándose a Lautaro Martínez, que a pesar de que hizo una primera parte decente, vamos a decir, en esta segunda no estaba apareciendo prácticamente nada. Y además gracias a este cambio entraba Taremi, que al final del partido fue clave para la remontada del Inter. Por parte del Fútbol Club Barcelona la verdad es que tardaron bastante en hacer los primeros cambios, ya que bueno, les estaban funcionando, estaban jugando muchísimo mejor en esta segunda parte y es normal que Flick no quisiera tocar nada. Y el futbolista que acababa entrando era Ronald Araujo por Íñigo Martínez. Y en este partido yo creo que Araujo ha demostrado bastante bien por qué ya no
no juega en el FC Barcelona. Y cómo es que un chaval tan joven como Cubarsí o un anciano como Íñigo Martínez le han ganado la titularidad como si nada. Porque sobre todo en la recta final del partido cometería uno de los errores más graves que le han costado la eliminatoria al Barça. Cerca del minuto 80 de partido se haría otro cambio más por parte del Inter y darían entrada a Davide Fratesi. Y así es como llegamos al final de este encuentro. Minuto 87, Rafinha se queda solo delante de Jan Sommer, consigue rematar a portería, el portero la para, pero le regresa el rebote de nuevo al brasileño y consigue meter el 2-3 en el partido. Parecía que el FC Barcelona había hecho historia, había conseguido la gran remontada, pero aparecería el gran salvador del Inter de Milán, ya que Acerbi cambiaría el sentido del partido y de la historia del fútbol. Y es que en el minuto 93, cuando tan solo quedaban 2 más para que se terminara el encuentro, tras un centro de Denzel Dumfries, que para mí sin duda ha sido el MVP de esta eliminatoria, conseguía marcar el gol del empate por 3-3. Una auténtica locura, lo celebró el estadio como si no hubiese un mañana y nos acabamos marchando a la prórroga. A mí me ha parecido muy clave en esta recta final del partido y el motivo por el que el Inter ha conseguido empatar, que se volcó absolutamente todo el equipo en el ataque. Y yo creo que si el FC Barcelona, en lugar de encerrarse atrás, llegan a intentar hacer algún ataque, pillar alguna contra, lo más probable es que pudieran haber metido el cuarto y ya sentenciar por completo el partido, porque es que literalmente estaba atacando todo el Inter entero. Querían intentar salvar los muebles en los últimos minutos de la que habían cagado en la segunda parte. Y aún así el fútbol es tan injusto que lo acaban consiguiendo. Arranca la prórroga ya con los jugadores del Barça completamente hundidos en la miseria y los del Inter con los ánimos por las nubes. Y aunque sí que es cierto que el Inter volvió a defender atrás en esta prórroga, no estaban tan activos como al final del partido, conseguían defender las jugadas con muchísima mayor seguridad que al comienzo de la segunda parte. Y en el minuto 99 aparecería Davide Fratesi para marcar el gol de la victoria. Una jugada brutal que hace Marcus Thuram meándose por completo a Ronald Araujo, le deja el balón a Taremi, que es quien pone el cuerpo y quien acaba haciendo llegar el balón a Davide Fratesi para que marcara el tanto. El Inter para mí lógicamente no se merecía en este partido la victoria, pero es que así funciona el fútbol. El Barça hizo una grandísima parte, el Inter estaba acojonado, perdido y no sabía qué hacer, y un mínimo error del Barça que fue encerrarse atrás en los últimos minutos y dejar que el Inter les ataque como le tira la gana, un poco también de cagón por su parte, pues han hecho que el Inter te acabe remontando en su campo, como es normal. Aquí a la recta final del partido pues tenemos un dominio absoluto y aplastante del FC Barcelona, intentando marcar el gol de la victoria por todos los medios posibles, pero no había nada que hacer. Si no me equivoco, para este momento ya el Inter tenía 5 centrales puestos atrás, literalmente toda la línea defensiva eran defensas centrales y ahí era imposible pasar. Pita al final el árbitro y el Inter se clasifica a esta gran final, donde esperará al PSG o al Arsenal. Y ya para acabar vamos a tratar varias polémicas, porque puede haber habido un robo al FC Barcelona en este partido. Y es que en el minuto 68, justo antes de que Rafinha metiera el gol de la victoria para el Barça, tenemos un posible penalti sobre Lamine Yamal. Una entrada muy dura que hace Mkhitaryan, que lógicamente tiene que ser sancionado como falta, pero la duda es si la entrada ocurre dentro o fuera del área. Y aquí, si yo no me equivoco, con el reglamento en mano le diría que una falta es en el momento que empieza el contacto, porque sí que es cierto que aquí, aunque golpea a Mkhitaryan fuera del área, Lamine Yamal acaba cayendo dentro. Y es más, el contacto se mantiene unos segundos mientras va volando en el aire Lamine Yamal y cae dentro del área. Pero si el contacto donde había empezado es fuera y el primer contacto se produce ahí, no se puede pitar penalti. Una pena y una lástima para todos los aficionados del FC Barcelona, pero es que el árbitro ha hecho una actuación perfecta en este partido. Para mí en todas las polémicas ha tenido la razón, el penalti Lautaro es, la entrada a Lamine Yamal es fuera del área. Cosas así importantes a destacar, tenemos que el Barça consiguió un total de 22 tiros en todo el partido, mientras que el Inter solo hizo 13. Pero al final, como la defensa del Barça estaba bastante mermada por las lesiones, se notó muchísimo más el caos en defensa. Y lógicamente, como el Inter es un equipo que defiende metiendo muchísima gente en el área, por muchas ocasiones que hagan, si tienen tantos jugadores ahí, al final es que es muy complicado meter. Aún con el nivel que dio Jan Sommer, que fue el salvador absoluto en este partido. Y Bastoni, que demuestra ser uno de los mejores centrales actualmente. Y bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Felicidades a todos los aficionados del Inter de Milán, que este año en España somos bastante. Y muchísimo ánimo a los aficionados del FC Barcelona. Darles la enhorabuena por esta temporada, porque ha sido una auténtica locura a pesar de la eliminación hoy. Y que solamente se podría manchar en el caso de que el Real Madrid hiciera la épica y remontara también la Liga. Yo creo que aún así, si el Barça consigue llevarse la Liga o el clásico de este fin de semana, es que para mí es una temporada muy buena del club, a pesar de lo que ha ocurrido en Champions. Han estado a punto de meterse en esa gran final, es más, por unos pocos minutos no han entrado, y yo creo que tiene muchísimo mérito por parte de un club que el año pasado estaba en la absolutísima mierda, y que además está formado sobre todo por un bloque de jugadores muy jóvenes y que tienen muchísimo futuro por delante. Si les ha gustado este vídeo, pueden dejar su
su like y suscribirse al canal. Hasta otra y adiós, nos vemos.